Te damos la más cordial bienvenida a la emisión de hoy de tu programa Ecotopía, tu espacio de conciencia ambiental. Gracias por acompañarnos a través de las emisoras comunitarias de ARPAS que a esta hora se enlazan para transmitir este programa y también a quienes ya nos ven a través de las plataformas digitales. En la emisión de Ecotopía de hoy vamos a conversar sobre una herramienta que se utiliza para el cuidado de ecosistemas. Se trata del monitoreo físico-químico. ¿En qué consiste este proceso? ¿Quiénes lo están implementando? ¿Y por qué, como decíamos, sirve para cuidar nuestros ecosistemas? Y para hablar sobre el tema, damos la más cordial bienvenida a la emisión de hoy a Mauricio Jandres Vázquez. Él es del Centro de Investigaciones y Desarrollo en Salud, CENSalud, de la Universidad de El Salvador, un amigo de UNES y también especialista en este tema. ¿Cómo está, Mauricio? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Normita. Un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia y muy contento de estar acá departiendo esta excelente experiencia con ustedes. Como tú lo dijiste, yo pertenezco a lo que es el Centro de Investigación y Desarrollo en Salud, conocido como CENSalud. CENSalud es un centro de investigación de la Universidad de El Salvador, ¿verdad? La universidad, como la mayoría de personas saben, tiene personal administrativo, tiene la parte docente, pero también tiene centros de investigación especializados en ciertas áreas de trabajo. Entonces, el papel fundamental en salud, que maneja varias líneas de trabajo, es eh, investigación y desarrollo. Entonces, aquí nos manejamos con varias líneas y tipos de proyectos. Y este servidor lo que maneja aquí es el componente de calidad superficial del agua aplicada a ambientes abiertos, semi-encerrados y cerrados, ¿no? O sea, eso significa esteros, ríos, lagunas costeras, aguas oceánicas, si así fuera el caso, y también operaciones de aguas confinadas, sobre todo muy de la mano con lo que es acuacultura, ¿va? Descargas o caracterizaciones de cultivo de tilapia, camarón, ostra, si así fuera el caso en aguas abiertas. Esa es la temática que nos compete, ¿va? Para aclararles un poco el papel y el contexto de lo que es Salud, que es mucho más amplio que eso, desde luego. Excelente. Y justamente desde esta experiencia y desde este conocimiento que se ha trabajado y que se ha construido desde Sensalud, vamos a abordar este tema. Quisiera que para iniciar, Mauricio, le contáramos a los amigos y amigas que nos están escuchando, que nos están viendo, específicamente el proceso del monitoreo físico-químico. ¿Qué es? ¿Cómo lo podemos entender en palabras sencillas para quienes no conocemos, pues más técnicamente, pues esos procesos? Bueno, perfecto. Primero mencionarles que este esfuerzo se desarrolla en el humedal Cito Ranzar Barra de Santiago, ¿va? Que es todo un sistema de humedales donde no solo es la Barra de Santiago, desde luego, sino que abarca sistemas de humedales, manglares, marismas, desde lo que es Metalillo, Costa Azul, pasa por Barra Santiago, que es el más famoso de todos, bueno, pero también continúa con Garita Palmera, hasta topar todo el sector de Bola de Monte, que ya es el Bajo Río Paz, incluyendo los humedales continentales de Santa Rita y San Juan del Chino. Entonces, todo ese sitio es prioridad a nivel nacional. Sitio Ramsar hay 8 distribuidos en diferentes áreas geográficas del país. Y este sitio básicamente es el último gran bastión de humedales, esteros y manglares de la costa suroccidental, ¿no? Por eso es que focalizamos ese esfuerzo ahí, fuertemente ahí. Ahora, ¿qué es un monitoreo y para qué monitoreamos ciertos elementos del agua de estero y descargas de río? Básicamente el monitoreo físico-químico es un proceso mediante el cual yo capto información de primera línea en su aspecto físico, químico y biológico del agua. Parámetros clásicos, como por ejemplo oxígeno disuelto, salinidad, potencial de hidrógeno,
turbidez. Son elementos que nos van a decir cómo ese paciente se encuentra, cuál es la condición básica de salud a través de ciertos indicadores. Aclaro en este momento que lastimosamente todo este proceso no ha podido abordar indicadores de índole biológico que son importantísimos, tan importantes como los anteriores, por aspectos logísticos de fondos y por cuestiones de los permisos ministeriales que es más engorroso, tardado. Entonces, esto no puede esperar y tenemos que trabajar con lo que se cuenta. Entonces, de esa forma nosotros podemos captar fíjense bien, espacial y temporalmente. Un monitoreo no es un proceso de que solo llego yo un día, un mes, capto la información y de ahí voy a decir yo cómo está esa película, por así decirlo. Es un proceso que se lleva a cabo en el corto, mediano y largo plazo y con lo cual nosotros podemos predecir la condición y llegar al meollo de la condición de este enfermo, por decir en palabras sencillas, por decirlo así, en palabras muy sencillas. Evaluamos la condición en el mediano, en el corto y largo plazo de esos ecosistemas. ¿Y para qué nos sirve eso? Prácticamente estamos nosotros evaluando como la condición médica, por decirlo así, de ese ecosistema. Y llegamos a un punto en que determinamos la raíz de ese problema, de esa problemática. Claro, como esto va ligado de la mano, no solo con calidad del agua, sino que con cambios del tiempo, al final cambios del clima, que sería una parte más a largo plazo. Nosotros vamos a ir haciendo mediciones continuas que los últimos 5 años, más de 5 años diría yo, porque este esfuerzo comenzó en Navarra de Santiago, previo a lo que hacemos hoy. Entonces, para nosotros hacer una relación ya grande del aspecto, dijéramos, acuático con el aspecto atmosférico, son por lo menos 10 años de datos continuos. Imagínense, 10 años de datos continuos, pero sí podemos mencionar algunos elementos claves en estos 5 años de operación. Entonces, para eso es que nos sirve un monitoreo de índole físico, químico y la parte biológica también a través de ciertos organismos que se utilizan. Justo por este dato que nos decía, se realiza desde hace 5 años más o menos este proceso. ¿Cuáles son los resultados que han tenido? ¿Cómo se ha comportado la calidad del agua de estos ecosistemas que usted nos decía son tan importantes para la vida de todas las especies? Déjenme explicarles que en toda esa trama de humedales, básicamente nosotros hemos retomado lo que es Metalío, Garita Palmera, Bola de Monte, que es, en otras palabras, bajo Río Paz, una parte importante del Río Paz, y la Barra de Santiago. Entonces, esto se hace a través de estaciones de monitoreo. O sea, tenemos prácticamente estaciones fijas de muestreos que no son establecidas al azar y porque a mí se me ocurre colocar una estación de muestreo en un determinado lugar, lo hago. No, básicamente hay un criterio fundamental que es el gradiente de salinidad. O sea, en un sistema de esteros, un sistema estuarino, hay un gradiente de salinidad que disminuye desde la entrada de agua oceánica a través de las bocanas de mayor a menor hasta que llegamos a la descarga de río. Toda esa salinidad, cuando nosotros la tenemos a nivel de las bocanas, básicamente está rozando entre los 32, 33 partes por millón. Y cuando yo a medida tengo hagámonos cuenta de una línea longitudinal hasta que llegamos a la descarga de ríos, ya a descarga de ríos, esa salinidad puede ser de un parte por millón, 0.2, 0.0 partes por millón. Entonces se establecen criterios fundamentales, se establecen estaciones de monitoreo y
hay diferentes tipos de equipo para poderlo medir, ¿va? En este caso, nosotros estamos utilizando un equipo de origen japonés que se llama Oriba 50. Eso, fíjense bien, los equipos a utilizar hay de diferentes prototipos, diferentes calidades, pues, ¿verdad? Pero la idea es que eso lo puedo hacer con equipos sofisticados como el que utilizamos, o más o menos sofisticados si tengo los recursos para hacerlo. Pero también hay forma de hacerlo con equipos no tan sofisticados y siempre me va a dar a mí un dato, a lo mejor no exageradamente tan confiable como esas son las que estamos utilizando, pero también se puede hacer con equipo menos sofisticado. Ahora, ¿qué medimos nosotros? Les dije un poco al inicio un par de parámetros, pero estamos midiendo oxígeno disuelto, salinidad, temperatura, potencial de hidrógeno, turbidez, y ya en el río se utiliza un parámetro que se llama conductividad, que la conductividad eléctrica nos está midiendo que la dispersión de sales, concentraciones de sales menores ya en agua dulce. Ahí es donde utilizamos la conductividad. Entonces, al final, ¿qué es lo que hemos tenido? Mire, hay cambios abruptos tremendos en todos los sistemas, ¿verdad? En época seca, que son de una forma, en época lluviosa de otra. ¿Qué pasa en la época seca? Tenemos un bajón exagerado de oxígeno disuelto, que básicamente todo ese ecosistema pasa estresado en toda la época seca. Para que un cuerpo de agua estuarino o riverino tenga, digamos, una óptima vida acuática, el oxígeno disuelto no debe ser menor a los 4 miligramos por litro, 4 o 5 miligramos por litro. Hay estaciones en las cuales el oxígeno disuelto baja a 3, a 2, a 1, y en alguna medida hemos encontrado oxígeno disuelto de 0.52 miligramos por litro. Nos hemos topado inclusive hasta con 0.0 miligramos por litro. Cuando esa condición se mantiene demasiado tiempo en un cuerpo de agua, básicamente ahí la vida acuática va pereciendo poco a poco. Entonces, eso pasa en época seca. ¿Y qué pasa con la salinidad? Tenemos registros de salinidades, como les dije al inicio, las salinidades si las tomamos dijéramos en la parte de las bocanas, ahí no baja de 32 a 33 partes por millón. Nos hemos topado en época seca con salinidades ya en la zona de influencia de ríos, con salinidades similares del orden de los 27 partes por millón, inclusive de 32 partes por millón. Entonces, en alguna medida se está salinizando ese medio poco a poco. ¿Qué es lo que pasa en época lluviosa? En época lluviosa, por la influencia y la inyección de agua dulce que hay, y dijéramos, un poco de mejor circulación de ese ambiente, el oxígeno disuelto tiende a estabilizarse y tenemos ya oxígeno disuelto ya en ámbitos más o menos normales, en alguna medida, no en todo. Y la salinidad baja bastante. Pero ¿qué pasa? Todo ese sistema depende. Estamos hablando, el estero de los manglares está en la parte baja de una cuenca hidrográfica. Cuando llueve, básicamente como la actividad agrícola y pecuaria es fuerte, a mitad dijéramos en la parte media de la cuenca hacia abajo, hay un arrastre de sedimentos exageradamente grande, pero enorme. O sea, usted puede ir en época lluviosa ahorita, más cuando ha estado lloviendo, y va a ver esas aguas color chocolate. ¿Va? Voy a poner un caso de los últimos que monitoreamos, el caso de los humedales de Metalillo. ¿Va? Esos manglares y sistemas estuarinos están bastante impactados. Pues Metalillo está fragmentado, no porque los límites de Metalillo van
desde el río Sunza, desde los límites del río Sunza hasta Costa Azul. Entonces, muchas veces los nombres se separan, pero estamos hablando de todo el sistema de Metalillo. Como todo está fragmentado, nosotros monitoreamos la parte de manglares centrales de Metalillo y prácticamente encontramos enormes bajas sensibles de oxígeno disuelto. O sea, ¿a qué obedece esto? Inclusive a nivel de volcanes hemos encontrado concentración de oxígeno disuelto muy baja, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a estos sistemas? Las bocanas de Metalillo, de Garita Palmera y de Bola de Monte se cierran. Entonces prácticamente ahí no tenemos una circulación de agua oceánica en cantidades como las que debería ser, ¿va? Cuando les hablo de eso, la bocana se tapa en un 90%, un poco más. Entonces la entrada de agua oceánica es totalmente pobre, pírrica. Entonces significa de que ese sistema prácticamente está alteradísimo. ¿Y a qué obedece? ¿A qué obedece la operación de todo eso? Bueno, los impactos derivados de la tierra, que cómo es esa operación de los impactos del agro hacia el medio natural y otros impactos que se generan también. Quisiera también que habláramos, Mauricio, en este proceso que usted nos ha explicado con estos elementos que se analizan en estos ecosistemas. Hablemos sobre esta alianza que se ha establecido entre UNES y Sensalud para hacer este proceso, pues en estos ecosistemas que ya usted nos explicaba al sur, al suroccidente pues, del país, ¿no? ¿Por qué es importante estas alianzas entre organizaciones, entre instituciones como Sensalud y cómo se involucra al liderazgo de la zona? Desde hace muchos años tenemos entre Sensalud una carta de entendimiento. Estamos hablando de que durante los últimos 10 años hemos llevado un proceso de alianza que nos ha resultado excelente, ¿va? O sea, prácticamente tanto la dirección de Sensalud y como UNES, creo que tenemos buenos resultados. Entonces, el sentir de la carta de entendimiento y del trabajo va más en función de lo que en conjunto podamos hacer en el territorio. Estamos claros ambas instituciones de que los humedales tienen prioridades de manejo y hay líneas específicas de trabajo conjunto con UNES. Entonces, de acuerdo a las prioridades de los procesos y proyectos, así básicamente son los componentes que se trabajan. La idea nuestra es, no es investigar por investigar, ¿va? Porque también ya hemos trabajado antes del monitoreo, paralelamente al monitoreo, pues trabajamos UNES con Aeren Suisse y Sensalud, y hicimos un trabajo que tiene que ver con plaguicidas, ¿verdad? En el humedal Garita Palmera y sistemas conexos. Entonces, así es como nos hemos ido desarrollando y creo que los resultados han sido excelentes, ¿va? ¿Y cómo se integra al liderazgo de la zona y todo este saber local que ellos y ellas tienen en este proceso, Mauricio? Para nosotros, el desarrollo de las capacidades locales, el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades humanas en las comunidades es algo vital. Entonces, paralelamente a la parte de lo que es meramente el trabajo de estudio, de monitoreo, se ha formado un equipo de monitores comunitarios. Estamos hablando de que 10, 12 personas que continuamente están siendo adiestradas, ¿no?, en su parte teórica y en su parte práctica. Entonces, eh, la gente se siente parte porque nos interesa que la gente aprenda y realmente la gente aprende. La gente localmente es inteligente, pues lo que necesita es
que se le brinde la oportunidad. O sea, por ejemplo, el sensor Oreo 50, que es un sensor buenísimo, caro, son sensores realmente caros. La gente puede utilizar ese instrumento. Le hemos enseñado a la utilización de ese tipo de equipo. Le hemos enseñado a la interpretación de algunos elementos clave. Bueno, ya saben ellos cuando un oxígeno disuelto está muy bajo, ya saben ellos cuando la salinidad está demasiado elevada, saben cuando la temperatura se ha elevado demasiado, saben qué significa eso, saben algunos rangos de, por lo menos los de oxígeno disuelto, salinidad y temperatura y la acidez por dónde deberían de andar más o menos. Entonces eso es, para mí como parte del equipo de investigación de salud es algo que nos alegra mucho, pues, porque realmente se mira que ellos han ido aprendiendo poco a poco. Ahora los monitores es bien dinámico, ¿va? Porque el equipo de monitores locales son voluntarios, ¿verdad? Son voluntarios. Entonces de repente hay monitores que, dijéramos, salen porque consiguieron trabajo o algo así, y entonces vamos como formando más gente local. Ahorita lo que tenemos es una mezcla de juventud con experiencia, ¿va? Unas personas mayores ya que tienen muy buena experiencia, han aprendido, y hay jóvenes de un 100%, diría yo, el 80% es gente joven. Y por cierto, la mayoría son mujeres. O sea, lo que tenemos realmente es un cuadro más de monitoras comunitarias que sí que han estado, están bien inmersas en este proceso. Tal es así que ya nos discuten, pues ya se arman buenas discusiones, ya explíquenos qué pasó ahí, por qué esa línea la vemos así, de esa forma, usted nos explica. Entonces vemos que a través del tiempo sí hay efectividad en lo que se les está enseñando. Mauricio, ¿y qué inspira a instituciones como Sensalud a seguir trabajando en conjunto con instituciones como UNES, con liderazgos locales para cuidar el ambiente? ¿Qué les inspira? Bueno, prácticamente parte de la función y de la misión de la academia es eso, ¿va? La universidad como tal, va. La universidad como tal, eh, en su haber maneja tres grandes líneas, ¿va? Educación, proyección social. Básicamente, la fortaleza es educación y proyección social. Pero ya nosotros, en un ámbito particular, como un centro de investigación que se dedica a eso, prácticamente nos interesa de sobremanera generar información y que esa información las comunidades locales sobre todo lo utilicen como una herramienta para aplicarla a un mejor manejo de sus recursos. Porque, por ejemplo, Mauricio Andrés no va a estar ahí todo el tiempo, ¿va? Entonces, lo que nos interesa es generar herramientas para que la gente lo aplique, sepa discutir, sepa defender. Eso es lo que más nos interesa. Perfecto, Mauricio. Muchísimas gracias por su tiempo, por habernos acompañado en este programa y haber compartido pues la experiencia que pues se está llevando a cabo. Ya usted nos decía con ya muchos años de trabajo en esta articulación entre UNES y Sensalud junto a liderazgos comunitarios para el monitoreo físico-químico, como usted decía, como una herramienta para el cuidado de los humedales. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Hoy en Ecotopía conversamos con Mauricio Jandres Vázquez del Centro de Investigaciones y Desarrollo en Salud, CENSalud, de la Universidad de El Salvador, como decíamos, sobre el monitoreo físico-químico como herramienta para el cuidado de ecosistemas como los humedales. Muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron a través de las emisoras comunitarias de ARPAS. Les recordamos que este programa puede verlo nuevamente en nuestro canal de YouTube y también en Ecotopía, nuestro podcast en Spotify. Le esperamos la próxima semana.